Romanos capítulo 12, recordemos, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que repartió Dios a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Ahora el versículo 12 trae otro don, el que exhorta. La exhortación es partir de una conducta actual y, si es positiva y está de acuerdo con las Sagradas Escrituras, animarlos a perseverar en ella. Pero si la conducta es negativa o pecaminosa, por lo tanto perjudicial, el ánimo entonces de exhortar es corregir para que la persona o las personas vuelvan a la senda de la santidad y de las buenas costumbres bíblicas. Como en todo, lo mejor es ilustrar las Sagradas Escrituras con las Sagradas Escrituras. Entonces se nos dice en este versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Debe ser con base en las Sagradas Escrituras, no en caprichos ni mucho menos, por buenos que estos sean. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 vamos a ponerle un marco a este don de la exhortación, que debe ser con el sedazo de las Sagradas Escrituras. Dice allí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Que ese sea nuestro marco de acción para este don, como el de todos, desde luego. Vamos a buscarnos unos ejemplos de exhortación llevados a cabo por personas de Dios en el Antiguo Testamento. No nos vamos a olvidar pues de que el Antiguo Testamento también es la palabra de Dios, por favor. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, del versículo 1 en adelante, te leo rápidamente y vas a empezar a distinguir el don de la exhortación, en este caso en la vida de Samuel. Dice así, cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como líderes de Israel con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso, se reunieron todos los jefes de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Vamos a darnos cuenta que, por hijos que fuesen, ni el pueblo ni Samuel insistieron en colocarlos en lo que mal estaban ejerciendo, por el contrario. Sin embargo, el pueblo, aprovechando esta situación, pide algo que no debió haber pedido. Cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos.
Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente. Mira ahí cómo empieza la exhortación a tomar forma. Ahora, también quiero aclararte que Samuel no estaba triste porque lo querían deponer a él, jamás. Estaba triste porque no querían honrar a Dios. Tanto es así que Dios le abre su corazón a Samuel. Qué cosa tan bonita. Y le dice, continuando Dios, pero adviérteles claramente cómo el rey los tratará. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que estaba pidiendo rey. Les explicó, así es como el rey que va a gobernarlos hará. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que abran paso al carro real. Los hará comandantes de miles y de 50, y los pondrá a arar y a cosechar, y a fabricar armamentos y pertrechos para sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Además, les exigirá a ustedes una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Incluso les quitará sus criados y criadas, así como los mejores jóvenes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. ¿Ves la exhortación ahí? El pueblo, sin embargo, no hizo caso a Samuel, sino que dijo, de ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne, claro, como era lo de moda. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. En el mismo primer libro de Samuel, en el capítulo 12, miremos cómo este don de la exhortación toma más forma. Ánimo, ¿cuál es el afán? Mire usted. Recordemos que las Sagradas Escrituras es el mejor ejemplo para ilustrar las Sagradas Escrituras. Samuel habló a todo Israel. Préstenme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Qué interesante, ¿cierto? Parece apenas ayer en que Samuel era un niño en el templo cuando él era el sumo sacerdote. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. Para exhortar, la persona que exhorta debe medirse con el mismo rasero que mide a los demás, las Sagradas Escrituras. Por eso Samuel, ahora que está entregando prácticamente su cargo, miren cómo pide que lo revisen. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. El pueblo responde, no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni has robado nada a nadie. Samuel insistió, que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Él es testigo, fue la respuesta del pueblo. Además Samuel dijo, testigo es el Señor, quien escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes. Y ahora préstenme atención. El Señor los ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados. Pero yo tengo una querella contra ustedes ante el Señor. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios,
él los entregó al poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab. A propósito, estoy utilizando la versión NBI. Y ellos les hicieron guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor, comillas, hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a ídolos como Baal y a las imágenes de Astarte. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerubbaal Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban, para que vivieran seguros. No obstante, cuando ustedes vieron que Nahás, rey de los amanitas, los amenazaba, me dijeron, no, queremos que nos gobierne un rey, y esto a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido. ¿Nota usted la vehemencia, el ánimo de exhortación que transmite Samuel en sus palabras? Ese es el don de exhortación. Pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey que los gobierna temen al Señor su Dios, le sirven y le obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a Él, magnífico. En cambio, si desobedecen al Señor y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. Y ahora préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha de trigo. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel y dijeron a Samuel, ora al Señor tu Dios por nosotros tus siervos para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. No teman, respondió Samuel. Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Qué bonito eso. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Me parece maravilloso la hidalguía de este señor Samuel. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey van a ser destruidos. Entonces, recordemos lo que pensamos que es el don de la exhortación. Es instruir a las personas con base en las Sagradas Escrituras como marco para que, si están en el camino correcto, perseveren en él. Pero si se han apartado del Señor y de la santidad que le deben, exhortarlos para que vuelvan al buen camino, como Samuel lo ha hecho en el ejemplo que hemos leído en las Escrituras basados en el Antiguo Testamento. John, pero hágame un favor, muéstreme ese mismo don en el Nuevo Testamento, por favor. Claro, con mucho gusto. Te voy a dirigir en la lectura de Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante. Allí es el apóstol Pablo el que cita a los líderes religiosos para darles ánimo, para exhortarlos y para dirigirlos en cuanto a los tiempos que iban a llegar sobre las congregaciones de estas tierras bíblicas. Dice así: desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día
que vine a la provincia de Asia, vas a notar cómo Samuel y Pablo van en la misma línea de exhortación, no solo para aquellos que estaban dirigiendo, sino que ellos mismos se someten al escrutinio de la plomada de la rectitud de las Sagradas Escrituras. Entonces dice, desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho. ¿Te parece esto maravilloso? Y nosotros sabemos que Pablo siempre predicaba con base en las Sagradas Escrituras, sino que les he enseñado públicamente y en las casas el don de enseñanza también en favor de aquellos, pero basado en las Sagradas Escrituras. Usted y yo sabemos eso. A los judíos y a los que no son judíos les he instado a arrepentirse ante Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Si usted y yo pensamos bien, básicamente las Sagradas Escrituras eso es lo que hacen, exhortarnos constantemente, porque es tan fácil salirnos del camino correcto. Y continúa Pablo, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Pablo, ante estas advertencias del Espíritu Santo, no se acobardó. Por el contrario, siguió adelante cumpliendo la misión que le había sido entregada por el Señor Jesús. Entonces, él continúa diciendo, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Ay, no, qué pena con Pablo el testimonio que damos nosotros hoy en día, cuando anteponemos el mí mismo a lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Miren estas palabras tan fuertes. Esto es exhortar. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y continúa. Escuchen, le está diciendo a aquellos líderes que desde Éfeso acudieron a él. Yo sé que ninguno de ustedes entre quienes se han dado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Extraordinario. Pablo agotó la exposición del reino de Dios ante aquellos líderes de Éfeso mientras estuvo con ellos. No les quedó debiendo nada, se los entregó todo. Y continúa. Miren la exhortación, la línea que tiene. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo, porque recordemos que es el Espíritu Santo, Dios mismo, el que nos guía en él. Y ahora le dice a aquellos líderes exhortándolos, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Aquellos que gustan de ver a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en un solo renglón, ahí lo tienen, se lo repito. Tengan cuidado de sí mismos, de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto. 1. Como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Ahí aparece el Padre. 2. Y que Él adquirió con su propia sangre. Esa es la sangre del Hijo. 3. Sé que después de mi partida, prosigue Pablo, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que lo sigan.
Así que estén alerta. ¿Qué sentirían esos líderes cuando Pablo proféticamente les dice que había allí algunos que torcerían el evangelio? Qué duro. Así que estén alerta. Recuerden que de día y de noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Y puedo ver un reflejo de Samuel en este momento con Pablo. Miren, no he codiciado ni plata, ni oro, ni ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, comillas, hay más dicha en dar que en recibir. John, entonces Samuel y el apóstol Pablo son los únicos que han tenido este don en acción de la exhortación con base en las Sagradas Escrituras. Para nada. Hay muchos. Solo estamos seleccionando algunos. En 2 de Pedro, el mismo apóstol Pedro lo exhibe. En el capítulo 1, miren lo que dice a partir del versículo 12. Por eso siempre, dice Pedro, les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. El Espíritu Santo siempre usa el método de la repetición. Ustedes y yo, que tenemos el privilegio de renovar entendimiento juiciosamente con las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que, básicamente, las exhortaciones que ocurren en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, es como un repetir, y encontramos las mismas exhortaciones en la carta a los de Éfeso, o a los de Colosas, o a los de Galacia, o a los de Filipos, en fin. Entonces continúa Pedro y dice, además considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria, mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco, qué hermoso esto, tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Con razón Pedro nos dejó estas 2 cartas. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, imagínate, un exhortador correcto va más allá de su muerte, para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él, refiriéndose al Señor Jesús, recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y Pedro entonces, evocando, nos exhorta, diciendo, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. ¿Ves? Aún lo que Pedro enseñaba basado en las Sagradas Escrituras era, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla, evocando el Salmo 119, en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, dice Pedro exhortando, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía, es decir, las Sagradas Escrituras, no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Tremendo, ¿eh? John, una más, con mucho gusto. El apóstol Juan, en Revelación, que usted sabe que eso es lo que significa Apocalipsis. ¿En qué capítulo, John? Pues hay tantas ahí, pero a riesgo de ser corticos, escojamos
capítulo 22, versículo 14 al 16, y luego leemos del versículo 18 al 19. Dice Juan: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Recuerden que estas últimas palabras se entremezclan con las del Señor Jesús, con las del ángel y con las de Juan. Los tres enrutados a la exhortación. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Miren la exhortación y la advertencia a velar por la santidad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Y aquí se une mi Señor. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. A todo el que escuche las palabras, miren qué advertencia, qué exhortación tan fuerte. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Qué hermosa es el Espíritu Santo, como en las Sagradas Escrituras nos dejó todo completico, todo, no faltó nada. La insistencia entonces hoy, permítame reiterar tanto, es que le hagamos caso al Espíritu Santo como congregación local. Hombre, nos ordenó leer 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento para leerlo una vez al mes. Eso significa leerlo 12 veces en el año. Eso significa que tendremos las Sagradas Escrituras en nuestra mente para poder estar siendo conducidos por el Espíritu Santo al buen final que le espera a todos aquellos que hagan caso de las advertencias que hay en las Sagradas Escrituras. Johnny, me olvido del Antiguo Testamento. Usted sabe que no, porque es también la palabra de Dios. Por favor, John, es que no me queda tiempo. Ay, amigo, yo le exhorto a que lo saque, ahora que tiene la posibilidad de elegir en qué invierte su tiempo. Recordemos entonces que ya nos dijo Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, ahí va uno. O si el de servicio, en servir, ahí van dos. O el que enseña, en la enseñanza, ahí van tres. El que exhorta, en la exhortación, ahí van 4. Y continuaremos luego con otros. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y como nos advierten tus Sagradas Escrituras, yo te digo hoy, Cristo viene y tú me respondes pronto. Amén y amén.